Bueno, eh, ¿qué pasaría si el gesto universal para pedir paz y tranquilidad, digo, ese simple y conocido dedo índice sobre los labios, fuera en realidad el arma más común para destruir a una familia desde adentro? Es una imagen súper potente para empezar. Sí, porque normalmente cuando vemos una fotografía en blanco y negro de una mujer mirando fijamente a la cámara, haciendo ese gesto preciso, pues la expectativa es de cierta ligereza. Claro, sugiere un secreto compartido. Exacto, o una invitación lúdica a la complicidad, ¿verdad? Sí, es un símbolo que, pues, la cultura popular ha codificado como algo casi inofensivo. O sea, lo interpretamos como una simple petición de silencio en una biblioteca. Ajá. O tal vez el encubrimiento de una travesura. Pero cuando tomas esa misma imagen, ese retrato tan penetrante que tenemos en nuestros materiales, y lo colocas junto a las memorias de Vanina Vergara. El libro Cuando la familia se rompe en silencio. Ese mero, el contexto se oscurece drásticamente. De repente, ya no es un juego. Ese dedo sobre los labios empieza a sentirse no como una sugerencia, sino como una amenaza directa. Totalmente, porque encapsula, digamos, la tesis de toda esta obra. Al leer estas memorias, queda clarísimo que el silencio en el entorno familiar casi nunca es una elección pacífica. No, para nada. Muy a menudo es una imposición sistemática, una especie de mordaza invisible que tiene un propósito muy específico. Que sería borrar a la persona. Exactamente. Borrar lentamente la identidad de quien la lleva para mantener, pues, el status quo de quien ejerce el poder ahí. Y a eso exactamente vamos a dedicar nuestra inmersión profunda de hoy. Vamos a examinar a fondo las complejas dinámicas del control psicológico. Así es. Y también el silenciamiento dentro de las estructuras familiares. La misión de este análisis, basándonos en los textos proporcionados, es entender cómo las expectativas sociales imponen roles increíblemente restrictivos sobre las mujeres. Y sobre todo, desmenuzar ese arduo camino para romper esos ciclos de abuso que se heredan. Que van de generación en generación, sí. Para quien nos escucha, esto es un viaje intenso. Lo es. Y para entender cómo se llega al punto de ruptura de una familia, primero hay que diseccionar cómo se fabrica ese silencio. Porque no es algo que aparece de la noche a la mañana en la vida adulta. Claro, no amaneces un día y decides no hablar. Exacto. La autora rastrea el origen hasta su infancia en Asunción, Paraguay, viviendo bajo lo que ella misma denomina una dictadura emocional. ¡Wow! Esa frase de dictadura emocional me llamó muchísimo la atención. Es muy fuerte. Porque cuando pensamos en una dictadura, pues imaginamos gritos, violencia física, un caos total, ¿no? Pero las fuentes describen un hogar que, desde fuera, parecía el modelo perfecto del orden. Y de la rutina, ¿sí? Y ahí radica precisamente el engaño de las dinámicas familiares tóxicas. El control más efectivo, y esto es clave, no necesita alzar la voz. ¡Qué mierdo eso! Se ejerce a través de sutilezas, cosas que mantienen el sistema nervioso de los habitantes en un estado de alerta permanente. O sea, ¿caminar sobre cascarones de huevo? Totalmente. Un suspiro ahogado del padre, un portazo calculado o una mirada gélida que de pronto cambia el clima de toda la casa. Cambia la temperatura en un segundo. Así es. El mensaje subyacente que recibe un niño en ese entorno es que el amor no es incondicional. Está estrictamente condicionado a la obediencia y, sobre todo, a no causar problemas. Ok, vamos a desempacar esto. Porque la analogía que me viene a la mente para describir esta dinámica es muy visual. A ver. Criarse en este tipo de ambiente es como ser el director de escena en una obra de teatro muy tensa. Me gusta esa imagen. Tu único trabajo, tu propósito entero de vida es asegurarte de que los actores principales brillen, que la obra fluya sin contratiempos. Y que el público no note nada raro. Exacto, que nadie note un error. Pero, y aquí está la trampa inmensa, tienes terminantemente prohibido subir al escenario. Eres completamente invisible. Eres indispensable, pero invisible. Así es. Y con el paso de los años, pues simplemente olvidas que existes, fuera de las bambalinas de ese teatro. Y si conectamos esto con el panorama general, vemos que esto ilustra un sistema social muchísimo más amplio. El silencio infantil en estos hogares se disfraza de paz familiar. Se vende muy bien hacia afuera. Se vende hacia el exterior como una armonía perfecta. Pero la mecánica interna es perversa.
El cuidado hacia los padres se entrelaza con la anulación del propio hijo. ¡Wow! La autora tuvo que convertirse en la hija cuidadora, o sea, una verdadera experta en supervivencia emocional que aprendió a leer microexpresiones para evitar el desastre. Una lectora de mentes por necesidad. Exacto. En este tipo de sistemas se recompensa la invisibilidad. Básicamente, el currículum a la escuela tradicional para ser una buena mujer pareciera ser paso 1, obedece. Paso 2, sacrifícate continuamente. Y paso 3, pide perdón por ocupar espacio. Es una locura. Es como una clase magistral sobre cómo convertirte en un fantasma. Las fuentes mencionan su paso por una escuela católica en una cultura conservadora. Lo cual solo reforzaba todo esto. Si le enseñaba que ceder para evitar fricciones era, digamos, el comportamiento más luminoso al que podía aspirar. Y el problema de entrenar a un ser humano para que sea un fantasma es que la biología pura, no coopera con esa instrucción. El cuerpo siempre habla. Siempre. Cuando a una persona se le prohíbe usar su voz para expresar incomodidad o miedo o ira, el cuerpo asume la tarea de la comunicación. Y de forma drástica, además. Así es. Las memorias son súper detalladas respecto a cómo la autora desarrolló migrañas paralizantes y malestares estomacales crónicos desde muy joven. El texto las describe como traducciones somáticas de la represión. Un término médico muy acertado. Pero hablemos de cómo funciona eso mecánicamente. Porque el cerebro, en estas situaciones, actúa como una olla de presión, ¿verdad? Precisamente. Las emociones generan una carga fisiológica real en el sistema nervioso. Si se sella la válvula de escape emocional, pues esa presión tiene que salir por algún lado. ¿Por las buenas o por las malas? Claro, al no poder verbalizar el estrés de vivir, digamos, escaneando el humor de sus padres, el cuerpo de la autora forzaba su propia paralización a través del dolor físico. Obligándola a parar. Era la única forma en que su sistema podía obligarla a detenerse y recibir algún tipo de atención, aunque fuera atención médica. Entonces, si un niño aprende a borrarse por completo para mantener esta supuesta paz, ¿qué pasa cuando ese niño crece y tiene que elegir una pareja o formar su propio hogar? Esa es la gran pregunta. Parecería que ya vienen con el terreno perfectamente preparado para que un controlador entre sin hacer ruido, ¿no? Como con la puerta abierta. Totalmente. Esa es la transición fundamental en esta historia. La domesticación temprana deja a la persona vulnerable a depredadores emocionales. Claro, porque no ven las señales de alerta. Exacto. Su umbral de lo que es normal está completamente distorsionado. Y esto nos lleva a la descripción que hace la autora de su segundo matrimonio. Uy, esa parte es dura. Muy dura. Porque no relata una explosión de violencia física de manual, sino una erosión gradual e imperceptible. Aquí es donde se pone realmente interesante y bastante escalofriante, la verdad. Sí lo es. Es increíble cómo el abuso logra usar la máscara del cuidado y el romanticismo, porque no se trataba de alguien gritándole en la cara que era una inútil. No, para nada. Se trataba de un patrón de decisiones tomadas en su nombre bajo el disfraz de la protección. Te protejo. Por eso decido por ti. Y lo fascinante aquí es cómo las estructuras legales y las financieras de la vida adulta se utilizan como armas de coerción. Armas invisibles. Exacto. Y cómo el perpetrador convence a la víctima de que es por su propio bien. Hablamos de la exclusión del estudio, la exclusión del mundo laboral. Aislarla por completo, vamos. Hasta llegar a un control identitario tan extremo que ella relata haber firmado documentos legales que no comprendía en lo absoluto. Su existencia legal y económica quedó reducida literalmente a una firma administrada por otra persona. Sí, una extensión del otro. ¿Sabes? En lugar de usar la vieja idea de la rana en el agua hirviendo, esto me suena muchísimo más a un robo de identidad bancario a largo plazo. Es una excelente comparación. Porque no es un asalto a mano armada, donde rompen la ventana de tu casa y te das cuenta del peligro inmediatamente. Claro, no hay ruido de cristales rotos. Exacto. Es como si alguien en quien además confías plenamente, estuviera desviando centavos de tu cuenta todos los días. Poco a poco. Y para cuando revisas tu saldo 10 años después, estás en bancarrota total, económica y emocionalmente. Pero no hubo un solo ruido fuerte que te advirtiera del saqueo. Y esa mecánica de robo gota a gota es la base del gaslighting, o la luz de gas, que relata la autora. Y la sociedad actúa como cómplice silenciosa de este saqueo. Eso es lo más frustrante de leer, la complicidad del entorno.
Porque las expectativas culturales dictan que la mujer moderna, especialmente dentro de ciertas estructuras muy tradicionales, pues debe mantener a la familia unida, a cualquier costo. El costo que sea. El entorno valida al controlador porque cumple con su rol de proveedor fuerte, y al mismo tiempo le exige sumisión a la parte controlada. Hay un doble estándar cultural tremendo mencionado en los textos. Lo que en el marido controlador se veía como decisión o liderazgo fuerte. O carácter. Ajá, carácter. En ella se consideraba un escándalo o inestabilidad pura. Se intentaba siquiera cuestionarlo. Totalmente. ¿Cómo afecta esto a la percepción de la realidad de una persona? Las fuentes dicen que llegó a creer que ella misma era el problema. Es que el gaslighting ataca directamente la memoria y la cordura. Funciona mediante la negación repetitiva de la realidad de la víctima. O sea, te hacen dudar de lo que viste con tus propios ojos. Sí. Si alguien te dice constantemente que no dijiste lo que dijiste, que estás exagerando o que estás imaginando cosas, pues el cerebro eventualmente deja de confiar en sus propios instintos para evitar la disonancia cognitiva. Para no volverse loco paradójicamente. Exacto. La autora internalizó la culpa de su propia desaparición porque todas las voces a su alrededor, incluida la de su pareja, le decían que pedir autonomía era un acto de egoísmo extremo. Un momento, me cuesta procesar esto. ¿Cómo es que cuando alguien finalmente dice basta y decide huir para salvar su propia vida, la sociedad inmediatamente señala a la persona que huye y la etiqueta como la villana? Es la reacción típica del sistema. Las memorias detallan que cuando ella se alejó, hubo una pérdida de custodia y el mundo exterior rápidamente la estigmatizó como la madre inestable que abandonó a sus hijos. Es que el sistema protege al sistema. Cuestionar el ambiente tóxico que obligó a esa madre a huir requeriría que la sociedad cuestionara sus propias reglas. Sus reglas sobre el matrimonio y el sacrificio femenino, claro. Es mucho más fácil estigmatizar al individuo que rompe la regla que admitir que la regla misma es destructiva de raíz. Y aquí entra en juego la consecuencia más devastadora de todas. La alienación parental. Exactamente. Entonces, ¿qué significa todo esto? La sociedad la juzga por irse, pero ignoran olímpicamente que quedarse habría sido el equivalente a morir en vida, a dejarse consumir del todo. ¿Desaparecer? Pero el impacto en los hijos, es una tragedia de múltiples capas. Las fuentes describen respuestas muy distintas en cada hijo frente a esta ruptura. Y esto plantea una pregunta importante sobre cómo los cerebros infantiles procesan la guerra psicológica. Son esponjas al final del día. Sí, la alienación parental es, en esencia, una prolongación del abuso original, pero utilizando a los hijos como las nuevas armas del controlador. Los niños no son inmunes a estas dinámicas de poder. Ven todo. El texto detalla cómo la hija mayor elige el silencio y la distancia como un escudo protector. Se aísla. Al hijo menor se le inocula una narrativa muy cruel, pero fácil de digerir. La de ella te abandonó. ¡Wow, qué fuerte! Y el hijo del medio se convierte en una especie de puente frágil, un puente silencioso entre dos realidades que son totalmente incompatibles. Pero analicemos el porqué de esto. ¿Por qué los hijos internalizan la narrativa del padre controlador y rechazan a la madre que intenta salir del abuso? ¿Es solo porque les mienten repetidamente? Es mucho más profundo que una simple mentira. Es un mecanismo de supervivencia pura y dura. ¿Supervivencia de los niños? Sí, los niños dependen del adulto que tienen cerca para sobrevivir. Si ese adulto ejerce el control y exige una lealtad absoluta para proveer seguridad, el cerebro del niño, de manera totalmente inconsciente, se alinea con la figura de mayor poder. Instinto básico. Mostrar simpatía por el progenitor, digamos, débil o exiliado, pondría en riesgo su propia posición dentro del hogar seguro. Claro, se volverían blancos del controlador también. Así es. Así que el silencio y la distancia de esos hijos es, trágicamente, una adaptación necesaria para mantener su propio mundo a flote. Lo cual deja a la autora lidiando con una de las emociones más complejas posibles. Las memorias hablan de un duelo sin cierre. Un término clínico muy preciso. Sí. A diferencia del luto tradicional, donde hay un final definitivo. Un funeral, un proceso de aceptación comunitaria. Un ritual que marca el fin, claro. Exacto. La alienación parental crea un duelo fantasma. La persona amada sigue viva,
sigue respirando en la misma ciudad a veces. Pero es inalcanzable. Es emocionalmente inaccesible. El cerebro no puede cerrar el ciclo de dolor porque la esperanza de reconexión compite constantemente con la realidad del rechazo. Es como estar suspendido en el aire sin poder tocar el suelo nunca. Y aún así, con todo ese dolor a cuestas, la autora llega a una conclusión que me parece el núcleo de todo el libro. ¿Cuál dirías que es? Quedarse y seguir desapareciendo como individuo no habría salvado a sus hijos en absoluto. De hecho, enseñaría la lección equivocada. Absolutamente de acuerdo. Al irse, al negarse a seguir participando en esta obra de teatro donde no tenía voz, ella interrumpe la transmisión generacional de la sumisión. Corta el cable, por así decirlo. Les demuestra con la acción más dura posible que la dignidad personal tiene que pesar más que las apariencias. Es un mensaje que quizá los hijos tarden décadas en comprender. Pero la semilla ya está ahí. La semilla queda plantada, sí. El problema es que salir del ambiente tóxico es solo la mitad del trabajo. Claro, porque después de perder el estatus, de enfrentar todo el juicio social que mencionamos y de perder el contacto diario con los hijos, pues el verdadero trabajo es la reconstrucción propia. Volver a armarse. Las fuentes abordan cómo empezar de cero cuando ni siquiera sabes quién eres. Y el primer paso que describe la autora es mirar hacia atrás, hacia ese padre alcohólico y esa madre codependiente allá en Paraguay. Pero ojo, no con intenciones de venganza. Al contrario, el objetivo es comprender la mochila generacional para poder soltarla de una vez. Soltar el peso. Aquí el texto maneja la idea de un duelo hacia el pasado. No se trata de excusar el daño que hicieron los padres, sino de desmitificarlos. Verlos como humanos con fallas. Ver sus propias heridas, su propia incapacidad emocional. Y llorar la relación ideal que nunca se tuvo ni se tendrá. Al aceptar que sus padres hicieron lo único que sabían hacer con sus propias limitaciones, la autora desactiva el resentimiento. ¿Qué es un veneno? Es una emoción que consume muchísima energía vital. Sí, soltar esa mochila pesadísima para tener las manos libres y poder aprender un idioma completamente desconocido para ella. El idioma del amor propio. Que suena fácil, pero no lo es. Y me encanta que las fuentes no pinten esto como un despertar mágico de la noche a la mañana, ¿sabes? No hubo epifanías místicas en la cima de una montaña. Empezó por lo básico, por el hardware del cuerpo. Es que la recuperación psicológica requiere primero estabilización fisiológica. Para alguien que fue educada sistemáticamente para no ocupar espacio. Para ser un fantasma, como decíamos. Y comer sin sentir que le debe una disculpa al mundo. Wow. Son verdaderos actos de rebelión masiva. Se empieza a reconstruir la identidad reafirmando el derecho primario a existir materialmente. Y luego viene la parte social, que es aprender a decir que no. Entender que establecer límites y rechazar exigencias no es un acto de egoísmo desalmado. Es supervivencia básica. Todo esto desemboca en una reconfiguración de sus creencias más profundas, incluida su religión. Un paso enorme, porque la espiritualidad original en la que fue educada estaba basada en el miedo y en la anulación. En portarse bien para no ser castigada. El texto describe la transición hacia una presencia divina que no exige que uno se reduzca a la nada. Abandona la idea de un castigador cósmico que aplaude el silencio frente a la injusticia. Y abraza algo mucho más sano. Abraza una espiritualidad que sostiene el valor inherente del individuo, solo por existir. Lo que inevitablemente la convierte en la oveja negra de su entorno. Pero la lectura que hace el libro sobre este concepto es de verdad fantástica. Cambia el paradigma por completo. Sí, porque dice que no tener una tribu o no encajar en los moldes tradicionales de la familia no es una señal de que uno esté roto o defectuoso. Es simplemente el daño colateral de negarse a encogerse para caber en una caja que es demasiado pequeña. ¡Qué belleza de frase! Y esto me lleva a algo muy conmovedor mencionado en los textos, las 2 cartas al yo interior. Ah, sí. Es un método terapéutico de reconexión narrativa sumamente poderoso en la psicología. Para mí, leer sobre cómo aprendió a hablarse a sí misma de nuevo, con compasión, es exactamente igual a la rehabilitación física después de un accidente de tránsito grave. A ver, cuéntame más de esa idea. Los músculos de la autoestima de esta mujer llevaban décadas completamente atrofiados. Estaban en un yeso emocional. Inmovilizados totalmente. Y cada vez que intentaba escribir algo amable sobre sí misma o decir simplemente «yo importo», me imagino que debía sentirse artificial, doloroso e inmerecido al principio. Seguro que sí. Pero, al igual que la fisioterapia,
aunque duela horrores al principio, es el único ejercicio que eventualmente te permite volver a caminar sin ayuda de nadie. Esa analogía de verdad captura el esfuerzo mecánico de la recuperación perfectamente y revela el propósito último de la obra. ¿Cuál es ese propósito para ti? Romper el silencio, escribir el libro y exponer estas dinámicas. No es un mero desahogo personal para la autora. Es una forma de interrumpir activamente lo que ella llama el analfabetismo emocional para las futuras generaciones. Evitar que el guión de esa obra de teatro tóxica se siga repitiendo con nuevos actores. Exactamente. El dolor, cuando se mantiene en secreto, es solo una carga inútil que se pasa de madre a hija. Una herencia maldita, casi. Pero cuando ese dolor se verbaliza, se analiza y se expone a la luz, pierde su poder paralizante y se transforma en prevención. En una herramienta. Se convierte en un mapa para que otras personas puedan, encontrar la salida de ese laberinto. ¿Qué recorrido intelectual y emocional tan brutal nos han dado estas memorias hoy? Hemos analizado desde la construcción temprana de una dictadura emocional en la infancia, donde se enseñó que la invisibilidad era la mayor virtud, pasando por los mecanismos invisibles pero devastadores del robo de identidad y el control financiero, ya en la etapa adulta. Sin olvidar, claro, la brutalidad de la penalización social, el gaslighting sistemático y el profundo dolor de una alienación parental utilizada como castigo. ¿Un castigo por atreverse a escapar de la jaula? Así es. Hasta llegar al arduo trabajo de fisioterapia emocional, reconstruyendo las bases desde el sueño y la alimentación para reclamar finalmente esa voz propia. Un viaje completo. Para la audiencia, para quien nos escucha, la relevancia de destripar estas historias radica en la alerta temprana. Se trata de afinar el oído para detectar los pequeños silencios que normalizamos todos los días en nuestra vida. Es comprender que ceder parcelas de la propia identidad hoy, simplemente por evitar un conflicto menor en casa o en el trabajo. Comprar paz barata, digamos. Exacto. Rara vez compra la paz real. Generalmente solo financia la siguiente exigencia de sumisión. Porque la verdadera armonía, en cualquier tipo de relación sana, nunca bajo ninguna circunstancia va a requerir la desaparición de la esencia de una de las partes. Jamás. Si el precio del boleto para estar en esa relación es hacerte invisible, entonces no hay paz. Solo hay un sistema de control muy bien decorado. Una distinción vital que cambia por completo la manera en que evaluamos nuestras interacciones diarias. Y las estructuras que damos por sentadas. Y para cerrar esta exploración de hoy, vale la pena dejar una idea en el aire para reflexionar en solitario. Adelante. Algo que construye sobre todo lo que acabamos de desmenuzar. Si el concepto mismo de ciertas estructuras tradicionales y familiares solo puede sostenerse mediante la represión sistemática y el vaciamiento de uno de sus miembros, pues cabe preguntarse, ¿fue alguna vez una verdadera comunidad de amor? ¿O fue desde el principio simplemente una obra de teatro, donde el guión ya estaba escrito meticulosamente para mantener el poder en manos de un solo director?